Aunque los 30 tiranos gobernaron Atenas poco tiempo, condenaron a muerte a unos 1500 hombres y exiliaron a muchos buenos ciudadanos. Durante su breve periodo de autoridad incluso incriminaron a Sócrates y lo habrían matado por mucho que fuera el mayor filósofo hasta el momento. Como el mando de los 30 tiranos había sido impuesto por los espartanos, los atenienses no tardaron en resolver librarse de ellos. Entre los buenos ciudadanos a los que los crueles gobernantes habían exiliado estaba Trasibulo, un auténtico patriota. Había visto el sufrimiento de los atenienses y se había compadecido de ellos, por lo que comenzó a maquinar un plan contra los 30 tiranos. Reunió a unos cuantos hombres valerosos, entró en la ciudad, expulsó a los espartanos y subvirtió su gobierno cuando menos lo esperaban. Unos años más tarde, los atenienses reconstruyeron las grandes murallas que Lisandro, el general espartano, había derribado al son de música festiva. Estaban tan contentos de haberse liberado de los crueles tiranos que erigieron estatuas en honor a Trasibulo, su salvador, y cantaron alabanzas en festivales públicos. Los espartanos, entretanto, habían decaído bastante rápido, pues la derrota de los atenienses los había ensoberbecido y ahora creían que eran el pueblo más fuerte y valiente del mundo. Semejante arrogancia nunca es buena. Lisandro, al capturar Atenas y las ciudades pequeñas del Ática, había obtenido un gran botín que llevaron por completo a Esparta. Los éforos se negaron al principio a aceptar o distribuir este oro, diciendo que el ansia de riquezas es el origen de todos los males, pero finalmente decidieron usarlo para mejorar su ciudad. El propio Lisandro era un hombre noble y un gran general, y no se quedó nada del botín para sus causas personales. Al contrario, cuando volvió a Esparta era tan pobre que, cuando murió, la ciudad tuvo que pagar los gastos de su funeral. Los espartanos se sintieron tan agradecidos por lo que había hecho por ellos que no solo celebraron un magnífico funeral, sino que también dieron compensaciones a sus hijas y les ayudaron a casarse con buenos esposos. Aunque Sócrates era uno de los hombres más sabios y amables, aún así tenía muchos enemigos, principalmente la gente celosa de él y su renombre por su gran sabiduría, pues su reputación estaba tan bien establecida que el oráculo de Delfos, al consultarlo, respondió que el hombre más sabio en Grecia era Sócrates. Sócrates era muy sabio y bueno y amable, y aún así no era nada engreído, y mostraba su sabiduría al no hacer como que sabía cosas que no sabía y por su disposición a aprender cualquier cosa nueva, siempre que pudiera mostrarse que fuera cierta. Entre los atenienses famosos de su tiempo estaba Aristófanes, un comediógrafo o escritor de comedias. Era tan ocurrente que sus comedias aún son admiradas casi tanto como lo eran cuando se representaban en el teatro de Dioniso. Como a la mayoría de la gente graciosa, a Aristófanes le gustaba hacer chiste de todo. Había visto a menudo a Sócrates y a Alcibíades caminando por las calles de Atenas y le hacía mucha gracia el contraste entre los dos personajes. Aristófanes, pese a su gran ingenio, no era siempre justo, y aunque a veces sus chistes eran para el bien, otras veces causaban gran daño. En un momento dado llegó a odiar a Alcibíades, pero, viendo que la gente lo amaba, se imaginó que sus defectos eran culpa de su maestro, Sócrates. No era el caso, pues Sócrates había tratado de sacar lo mejor de su discípulo y la soberbia, insolencia y traición de Alcibíades eran más bien el resultado de los constantes halagos de los que decían ser sus amigos. A Aristófanes le disgustaba tanto Alcibíades que escribió una comedia titulada Las nubes, en la que se burlaba de él. En sus obras no llamaba a la gente por su nombre real, pero el protagonista era un joven gandul que, aconsejado por su maestro, compraba veloces caballos, endeudaba a su padre, engañaba a todos y trataba sin respeto incluso a los dioses. Como los actores que representaban a los personajes se vestían y actuaban de forma muy parecida a los Alcibíades y Sócrates de verdad, es fácil imaginar que la obra, que era muy cómica e ingeniosa, hizo a los atenienses desternillarse de risa. Todo el mundo hablaba de ella, repetía los mejores chistes e iban una y otra vez a verla para reírse. Se dice que el propio Sócrates fue un día a verla, y cuando le preguntaron por qué había ido, dijo con calma: «He venido para ver si, de todas las cosas de las que se me acusa, hay alguna que pueda corregir».
El filósofo sabía que nunca era demasiado tarde para corregir errores, y siempre estaba buscando ser lo mejor posible. Por supuesto, sabía que no podía enderezarse la nariz o volverse guapo, pero esperaba encontrar alguna forma de mejorar su carácter. Los atenienses estuvieron acudiendo a ver las nubes unos 20 años, y cuando Alcibíades resultó ser un traidor y causó la ruina de su país, la gente aún iba a verla. En su furia contra Alcibíades, comenzaron a pensar que quizá Aristófanes tenía razón, y que el joven que una vez habían admirado tanto nunca habría acabado de aquella forma ruin si no hubiera sido mal influenciado. Como en la obra se culpaba al maestro por todas las fechorías de su discípulo, igualmente los atenienses acusaron a Sócrates de mal influenciar a Alcibíades. Poco a poco los enemigos del filósofo se vinieron tan arriba que llegó el momento en que decidieron deshacerse de él. Como era bastante inofensivo y no tenían ninguna otra excusa para llevarlo al tribunal, decidieron acusarlo de corromper a la juventud y hablar mal de los dioses. La falsa acusación contra Sócrates no tardó en tener el efecto que sus enemigos deseaban, pues el tribunal dio órdenes de arrestarlo y juzgarlo. El filósofo, seguro de su inocencia, fue ante los jueces y con tranquilidad respondió todas las preguntas. Les dijo que él nunca había ridiculizado a los dioses, pues sabía que no estaba bien burlarse de lo que otros consideran sagrado. Entonces, como seguían pidiéndole que explicara su perspectiva, dijo que él creía que había un dios mayor y mejor que todos los que los griegos veneraban. En lo relativo a corromper a la juventud al enseñarles cosas nocivas, dijo que era totalmente imposible, pues él lo único que les enseñaba era ser lo más buenos, virtuosos y serviciales posible, que sin duda no podía ser malo. Sócrates dio nobles respuestas a todas sus preguntas, pero los jueces, cegados de prejuicios, creyeron las acusaciones falsas de sus enemigos, que Sócrates despreciaba demasiado como para contradecir. Los amigos del filósofo le rogaron que empleara su elocuencia para defenderse y confundir a los acusadores, pero él se negó, diciendo: «Toda mi vida y enseñanzas es la única refutación y la mejor defensa que puedo ofrecer». A pesar de su bondad y constante integridad, Sócrates, el gran filósofo, fue condenado a una vergonzosa muerte como un malvado criminal. En Grecia, los criminales podían ser condenados a beber cicuta, un veneno mortal, al alba del siguiente día a su condena, por lo que había muy pocas horas de diferencia entre la sentencia y la ejecución. Sin embargo, la ley decía que durante un mes concreto no podía haber tales ejecuciones. Era el mes en que un barco ateniense iba a la isla de Delos a llevar las ofrendas anuales al templo de Apolo. Como Sócrates fue juzgado y condenado en ese mes, la gente tuvo que esperar el regreso del barco antes de la ejecución, por lo que entró en prisión. Aunque él estaba prisionero, se les permitía a sus amigos ir a visitarlo y hablar con él. Día tras día, sus discípulos se reunían con él en prisión y como algunos de ellos eran muy ricos, quisieron sobornar al carcelero y planear la fuga de su querido maestro. Cuando todo estuvo preparado y le dijeron a Sócrates que podía irse sin que lo vieran y esconderse en algún lugar seguro, él se negó, diciendo que eso iba contra la ley que él nunca había desobedecido. En vano sus amigos y discípulos le rogaron que salvara la vida, pero él se negó. Entonces Critón, uno de sus discípulos, comenzó a llorar desesperado y exclamó indignado: «Maestro, ¿entonces vas a quedarte aquí a morir siendo inocente?» «Desde luego», respondió Sócrates. «¿Preferirías que muriera siendo culpable?» Entonces reunió a sus discípulos a su alrededor y empezó a hablarles de forma hermosa y solemne sobre la vida y la muerte, y especialmente sobre la inmortalidad del alma. Esta última conversación de Sócrates la escribió luego su discípulo Platón, casi palabra por palabra, de modo que todavía hoy puede leerse. El barco sagrado volvió de Delos al atardecer del último día y con eso terminó la espera, por lo que el prisionero debía morir. El carcelero interrumpió aquella hermosa última conversación cuando entró en la celda con el vaso de cicuta. Sócrates tomó el vaso y se lo bebió sin darle más importancia, y les dijo a sus discípulos que estaba seguro de que la muerte era solo el nacimiento en un mundo diferente y mejor. Entonces se despidió de todos.
Como era un hombre bueno y escrupuloso, muy cuidadoso de pagar todas sus deudas y mantener sus promesas, le dijo a Critón que había prometido sacrificar un gallo a Asclepio, el dios de la medicina, y que lo hiciera él en su lugar. Entonces se tendió en la cama de la prisión y mientras sentía que el cuerpo se le iba quedando frío desde los pies hacia el corazón, siguió enseñando y exhortando a sus discípulos a amar la virtud y hacer el bien. Todas sus últimas palabras fueron atesoradas con cuidado por Platón, que las escribió y concluye la historia de su muerte con estas hermosas palabras. Así murió el hombre que, de entre todos los que conocemos, en la muerte fue el más noble y en la vida fue el mejor y el más sabio. Un tiempo después de la muerte de Sócrates, los atenienses se dieron cuenta de su error. Llenos de remordimientos, recordaron la sentencia que lo había condenado, aunque no podían traerlo de vuelta a la vida. Como muestra de arrepentimiento, sin embargo, erigieron una estatua suya en el corazón de Atenas. Esta estatua, aunque hecha de bronce, no la conservamos, pero el recuerdo de las virtudes de Sócrates sigue en la mente de la gente y todos los que conocen su nombre lo aman y lo honran.